En esta segunda clase de Historia Antigua vamos a tratar la historia del Cercano Oriente en el período comprendido entre la Revolución Neolítica y la aparición de los asentamientos que por sus características ya podemos denominar como protociudades. Haciendo una breve reseña de lo que vamos a ver en esta clase, tenemos que decir que vamos a comenzar primero por una breve introducción cronológica para tener un panorama de los periodos en los que dividimos este horizonte temporal que en el Cercano Oriente va entre el Neolítico y el Calcolítico. Ya entrando después en el tema, en un segundo bloque de la clase, vamos a ver cuáles son las características generales, los conceptos que podemos formar para comprender este proceso de desarrollo histórico y complejización social que lleva desde asentamientos simples como las aldeas a asentamientos mucho más complejos como son estas protociudades. A continuación, en un tercer bloque, que es el núcleo de la clase y que nos va a llevar más tiempo que los otros, vamos a hacer un breve relato de esa secuencia de etapas culturales que podemos identificar a partir del registro arqueológico que nos permiten seguir los cambios y transformaciones en este proceso. Y finalmente, en un cuarto y último bloque, vamos a ver cuáles son las interpretaciones teóricas que se han presentado para intentar entender este proceso y cuáles son las causas que lo impulsan. Entonces, comenzando rápidamente por el punto 1, la cronología del Cercano Oriente del Neolítico al Calcolítico, ahí pueden observar ustedes una atractiva representación visual de la cronología del Cercano Oriente entre el Neolítico y la Edad de Bronce, en la que a nosotros nos interesan los bloques centrales del Neolítico cerámico y el Calcolítico. En rosa arriba ustedes tienen la periodización para el periodo en la Alta Mesopotamia y abajo en un celeste más oscuro la clasificación para la Baja Mesopotamia. Como ustedes ven, está dividido en diversos periodos que tienen nombres. Esos periodos se basan en la cultura material. Como para este periodo todavía no tenemos fuentes escritas, nuestra principal fuente de información proviene de la arqueología. Ese registro arqueológico identifica la cultura material y a partir de los cambios que pueden reconocerse en el desarrollo de esa cultura material se ha construido esta secuencia de periodos o de horizontes culturales como una forma de ordenar este transcurso de tiempo. Esa cultura material para este periodo es todavía bastante simple, entonces el principal elemento que permite una identificación es la cerámica, porque la cerámica es el elemento más común que encontramos en todos los asentamientos y a partir de los cambios en su estilo y en su forma de elaboración es que puede llegarse a esa distinción de diversos periodos de desarrollo. A nosotros, en esta clase, de lo que tenemos representado aquí, nos va a interesar sobre todo este bloque de los periodos Hasuna, Samarra, Jalaf y Ubaid, que van a ser los que vamos a tratar en el bloque 3 de la clase. Aquí tenemos en este mapa representados algunos de estos horizontes de cultura material, geográficamente, la superficie que cada uno de ellos ubicó. Si bien esto es bastante relativo porque la evidencia arqueológica no permite reconstruir mapas detallados, pero a manera orientativa puede servir. Aquí ustedes pueden observar el horizonte de la cultura Hasuna en el centro, en un color azul, la cultura Samarra en verde, la cultura Jalaf en amarillo y la cultura de Ubaid al sur en un color rojizo. Esos serían aproximadamente los espacios geográficos en los que los diversos horizontes culturales se ubicaron.
Entrando ya al segundo bloque de la clase, veamos cuáles son los conceptos a partir de los cuales podemos entender este proceso de desarrollo de las aldeas hacia las protociudades. Esa imagen que ustedes pueden ver, muy interesante, es una fotografía de la primera mitad del siglo XX de una aldea de campesinos del norte del actual Irak, que llamativamente tiene una forma de construcción idéntica a la que vamos a encontrar en muchos de los yacimientos de esta zona. Entonces es muy interesante porque nos da una muy buena idea del aspecto que en este periodo pueden haber tenido algunos de los asentamientos de los cuales vamos a ver restos arqueológicos mucho más dispersos que lo que podemos observar en esta imagen de una aldea casi contemporánea. Entonces, en el Neolítico cerámico, en el cercano oriente, lo que encontramos básicamente es primero una consolidación y difusión de este tipo de asentamiento humano que apareció en el temprano periodo neolítico, que es la aldea agrícola. Nosotros vimos en la clase pasada cómo de la revolución neolítica se llega al desarrollo de este tipo de asentamientos. En este periodo lo que podemos observar es que se va llevando adelante un perfeccionamiento de la tecnología en la producción de alimentos, que tiene que ver sobre todo por mejoras en la selección artificial de las especies domesticadas. Estos tempranos agricultores rápidamente descubren que si ellos seleccionan las mejores especies vegetales, los mejores ejemplares, los mejores animales para fomentar su reproducción, los rasgos positivos que esos individuos ostentan se tienden a perpetuarse en su descendencia. Y si uno mantiene esta práctica a lo largo del tiempo, logra transformaciones positivas en las especies. Aquí lo vemos ilustrado, por ejemplo, con el caso de los granos del cereal. Esto permitió que la agricultura y la ganadería mejoraran su rendimiento en la producción de alimentos. Otro importante mejora, no ligada a la producción, sino al almacenamiento, fue el desarrollo en este periodo de la cerámica, que permitió almacenar el grano, conservarlo mejor durante el tiempo, lo que le garantizaba a los grupos humanos un seguro contra las variabilidades de aprovisionamiento que amenazaban a la agricultura primitiva de esta época. De todos modos, tenemos que aclarar que en estas aldeas los agricultores no solo obtenían alimento de la agricultura y la ganadería, sino que se continuaban practicando la cacería y la recolección como complementos. De todos modos, con el transcurso de este neolítico cerámico, este perfeccionamiento en las técnicas de producción de alimentos van haciendo cada vez menos necesaria la complementación de lo que se obtiene de esta forma con la caza y la recolección. Es decir, que se completa esta transformación en la forma de obtención de alimentos. Por otro lado, este aumento en la disponibilidad de alimentos genera un crecimiento de la población, o mejor dicho, sienta las bases que permiten que esa población aumenta, porque ahora se quiebra ese límite de la disponibilidad de alimentos que no había permitido que este proceso se llevara a cabo en el periodo anterior. Ese crecimiento de la población en este periodo lo vemos antes que en un aumento en el tamaño de los asentamientos, en una difusión espacial de este modelo de asentamiento de la aldea agrícola hacia nuevos territorios. Y en concreto, lo que vamos a ver en este periodo del Neolítico cerámico y el Calcolítico en el cercano oriente es que de la zona original en la que se produjo este cambio hacia el sedentarismo, que fue el piedemonte del creciente fértil, empiezan ahora los grupos humanos a extenderse hacia la llanura aluvional de la Mesopotamia y a asentarse en ese territorio que en el periodo anterior no había sido ocupado por estos grupos humanos. Esto representa un desafío técnico en la colonización de este territorio,
porque contrariamente a lo que sucede en el Piedemonte fértil del cercano oriente, el régimen de lluvias es muy escaso, entonces la agricultura en estos territorios no es posible solo a partir de la base del régimen pluvial, sino que implica la necesidad de desarrollos tecnológicos como el riego, la construcción de canales de riego, que va a ser un cambio muy significativo que vamos a empezar a ver en los asentamientos que se extienden hacia la región mesopotámica. Aquí en este mapa podemos ver los principales asentamientos del Neolítico cerámico, que como ustedes pueden ver ya no se extienden solo hacia la zona del creciente fértil, sino que ya entran también hacia la región de la Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris. Lo que vemos entonces en este periodo a partir del año 6000 a.C. es un avance desde la región de esos primeros asentamientos neolíticos como Catalhuyuk en Anatolia o Jericó en lo que hoy en día es Israel hacia la región mesopotámica. Entonces, pasando ya al tercer bloque, en el estudio de estas etapas culturales, vamos a tomar como guía la cronología simplificada ofrecida por un autor francés, Georges Roux. Y entonces vamos a ver concretamente 4 periodos: el periodo de Hassuna, el periodo de Samarra, el periodo de Halaf y el periodo de El Ubaid o Al-Ubaid. Cada uno de estos periodos se caracteriza por un conjunto de elementos de cultura material, como ya habíamos dicho, pero sobre todo de esa cultura material, el elemento que permite una identificación más característica es el de la cerámica. Aquí tenemos representados en el mapa estos grupos cerámicos del Neolítico Calcolítico en el cercano oriente: Halaf, Hassuna, Samarra y Ubaid en la Baja Mesopotamia. El periodo Hassuna, aproximadamente el 5800 al 5500 a.C., recibe su nombre por este asentamiento en el norte del actual Irak, que fue el cual primero permitió una identificación de este tipo de cerámica que lo caracteriza. En la cultura Hassuna lo que vemos son asentamientos de agricultores de reducido tamaño, un tamaño mucho menor al de asentamientos como Jericó o Catalhuyuk que vimos en la clase pasada. Acá lo que tenemos son aldeas verdaderamente de quizás 300 pobladores, y las construcciones son más simples que las de Jericó o Catalhuyuk. Son casas con un cimiento de piedra y por encima una construcción de madera, es decir, asentamientos más provisorios. La cultura material se caracteriza por el desarrollo de una cerámica característica, como ya hemos dicho, y también por el uso de herramientas de piedra. Y aparecen también aquí las figurillas, un elemento característico, estas figurillas antropomórficas, que vamos a ver que continúa su desarrollo en etapas culturales posteriores. Y aquí podemos ver un ejemplo de esta cerámica Hassuna que alcanza un nivel técnico bastante destacado. En el próximo horizonte cultural, el periodo Samarra, aquí vemos la ubicación de Samarra más hacia el centro del actual Irak, entre el 5600 y el 5000 a.C. La cerámica Samarra es más elaborada que la de Hassuna, logra un nivel técnico superior, además es más elaborada la decoración, como pueden ustedes ver en estos ejemplos pintados con escenas de animales, y sobre todo muy importante es que también hay una diversificación en las formas de los recipientes. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos. A la derecha aparecen, además de los típicos cuencos, vasijas y platos, lo cual nos habla de un uso más intenso de esta tecnología y de una adaptación de esta tecnología de la cerámica a un espectro más amplio de propósitos. Interesante en este periodo Samarra es que empezamos a encontrar evidencias de desarrollos que estaban ausentes en los periodos anteriores.
cómo comienzan los asentamientos a avanzar hacia la región mesopotámica, en la que el régimen de lluvias es menor, pero se cuenta con el agua que proveen los ríos Éufrates y Tigris. Encontramos en este periodo, o en los asentamientos de este periodo, la primera evidencia de trabajos incipientes de irrigación, la construcción de canales de riego. Ese es el caso, por ejemplo, en un asentamiento como Telesawan, del cual ustedes pueden ver allí el plano, en el cual los arqueólogos han identificado primeros restos de este tipo de construcciones hidráulicas. Además, muy importante en el caso de Telesawan, que encontramos evidencias de construcciones defensivas, de fortificación, que indican la presencia de una actividad militar en este periodo. Otro elemento a destacar de este horizonte cultural son las figurillas antropomórficas, que son más comunes todavía que en el periodo anterior y que los arqueólogos interpretan a veces como evidencias de una incipiente diferenciación social, sobre todo porque aparecen en ajuares funerarios y empezamos a identificar en este periodo esta diversificación de los ajuares funerarios que nos hablan de individuos que son enterrados con más recursos que otros, lo cual sería una evidencia de un proceso incipiente todavía de una diferenciación social entre los integrantes de la comunidad. El siguiente periodo ya es más interesante y nos vamos a detener un poco más en él, es el periodo Jalaf, por el asentamiento de Tel Jalaf bien en el extremo norte de la Mesopotamia, el río Éufrates, y que se ubica aproximadamente entre el 5500 y el 4500 a.C. Este periodo es muy interesante porque la cultura material jalafiense ya presenta innovaciones significativas respecto de los periodos anteriores. La cerámica, ya vamos a hablar de ella, pero sobre todo muy interesante es el cambio en la forma de las construcciones de las viviendas, la elaboración artística de las figurillas y la aparición de otros elementos nuevos como los sellos. La cerámica jalafiense es especialmente interesante porque es una cerámica pintada en rojo y negro con motivos geométricos, y esta cerámica alcanza un nivel de calidad notable que hace pensar a los especialistas que con mucha probabilidad estas cerámicas hayan sido producidas por artesanos especializados. Es decir, que lo que tendríamos aquí ya es un nivel mucho más avanzado de división social del trabajo, en el cual ya la población de estos asentamientos no estaría compuesta exclusivamente de agricultores, sino que contaríamos también con algunos individuos que han dejado la producción de alimentos y se han especializado en otras tareas. Por lo menos esa sería una hipótesis para este periodo. Aquí tenemos otros ejemplos. Muy interesante además es el hecho de que esta cerámica se encuentra dispersa por todo el cercano oriente y se han producido hallazgos desde Turquía hasta Irán. Esto se interpreta de diversas maneras de acuerdo a los especialistas y hay un debate respecto de cuáles podrían ser las razones para esta dispersión regional, aunque no sería toda esa dispersión producto del traslado de cerámica elaborada en el horizonte geográfico más cercano de esta cultura, sino que habría probablemente también centros de copia regional de este estilo en los diversos lugares donde encontramos ejemplos. Antes que hablar de comercio para esta época, para lo cual evidentemente no contaríamos todavía con las estructuras sociales que nos harían sospechar la existencia de ese tipo de procesos, se piensa que esta cerámica de alta calidad probablemente haya sido intercambiada por las incipientes élites locales de estas comunidades como un artículo de prestigio bajo la forma de regalos y ofrendas. Muy importante, sobre todo de la cultura Jalaf, es la aparición de los sellos.
y también de los amuletos. Son un elemento muy común que aparecen tanto en contextos funerarios, es decir, como ajuares en las tumbas que se han enterrado con los muertos, y también en contextos domésticos. Sus formas son muy variadas y se caracterizan por motivos simples y geométricos, como pueden ustedes observar en los ejemplos aquí ilustrados. Estos sellos, evidentemente, se usaban para dejar una marca sobre una superficie de arcilla. Y es probable que estos sellos nos representen que se están produciendo transformaciones sociales en esta comunidad que llevan a que haya un incipiente concepto de propiedad tal vez que haga necesario que determinados bienes sean marcados con un símbolo que identifique a su poseedor o a quien es el responsable de ellos, o también estas evidencias pueden indicar la presencia de sistemas contables muy rudimentarios que hacen necesario marcar bienes para poder llevar un registro más efectivo de su uso y distribución. Sea como fuere, digamos, la interpretación es cuestionable, pero la presencia de estos elementos en la cultura material sí nos muestra, más allá de toda duda, la presencia de cambios en la organización de estas comunidades que hacen necesarios estos utensilios que antes no habían aparecido en la cultura material. El siguiente periodo, que lo ubicamos entre el 5000 y el 3750 a.C., es el periodo de Ubaid, que es en el cual se producen las transformaciones más importantes. Y en este periodo vamos a encontrar con que gran parte de Mesopotamia comparte una cultura material común que recibe este nombre de Ubaid por el yacimiento arqueológico en el que primero se encontraron las pruebas de esta cultura material. Como vemos ahí en este pequeño ejemplo de algunos de estos elementos de esta cultura, vemos que tiene un registro más diversificado y con elementos más desarrollados. El proceso clave que se da durante este periodo de Ubaid es la colonización de la Baja Mesopotamia, esta región hacia el sur donde los ríos Éufrates y Tigris desembocan en el Golfo Pérsico, que en esta época llegaba mucho más al norte de lo que ustedes pueden ver en este mapa, porque la sedimentación de los ríos Éufrates y Tigris ha ido extendiendo la costa y haciendo retroceder el Golfo Pérsico. Las ciudades que ustedes pueden ver ahí como más al sur, Eridu y Ur, se encontraban mucho más cerca de la costa de lo que se encuentran actualmente esos espacios. La colonización de la Baja Mesopotamia implicó sí ahora la construcción de canales de riego, porque en esta zona el agua disponible básicamente es la que proviene de los cursos fluviales y no la de las lluvias que no está presente. La cultura de Ubaid se caracteriza por un tipo distintivo de cerámica que, si bien no alcanza una calidad artística tan notable como la del periodo Halaf, sí presenta una mayor diversificación en las formas y usos. Como pueden ustedes ver, ahora tenemos vasos, jarras, platos, y además, muy interesante, aparecen diversos utensilios hechos de arcilla, como clavos, ladrillos también hechos de arcilla, y también eh, implementos para la cosecha, como pueden ser hoces afiladas de arcilla que se usan para cortar el cereal en la cosecha. El sitio más importante de este periodo Ubaid es el asentamiento conocido como Eridu, que luego en el periodo histórico va a ser una importante ciudad sumeria. Y este sería el asentamiento en el cual cronológicamente, en primer lugar, se empiezan a producir algunas importantes transformaciones que nos hablan de que el mismo asume características novedosas que nos permiten diferenciarlo de lo que serían las aldeas anteriores en el periodo como las que vimos la clase pasada, incluso Jericó, porque si bien Eridu en este periodo no necesariamente es más grande, sí va a presentar una estructura espacial más diferenciada por la aparición de los primeros edificios públicos, los primeros templos monumentales. Elementos que, a pesar del tamaño que tuvieron asentamientos como Jericó o Catalhuyuk, no encontramos en esos sitios.
Es muy interesante que la tradición sumeria posterior, ya en la época histórica, cuando tenemos fuentes escritas, va a identificar a Eridu como la primera de las 5 ciudades que existían antes del diluvio. Es decir, que se habría conservado en esta tradición cultural sumeria el recuerdo de que Eridu era un sitio con un desarrollo temporalmente que se remontaba a la más lejana antigüedad. En Eridu lo que encontramos, como ya mencionaba, son los primeros templos, estas construcciones que tienen una escala más grande que las viviendas y que son de un uso comunitario. Los primeros templos monumentales. Ahí ustedes tienen la planta de lo que se ha podido identificar como los primeros templos construidos en el sitio de Eridu, que son todavía construcciones muy básicas, pero que ya aún estas básicas construcciones presentan algunos de los rasgos típicos que después van a caracterizar a los templos sumerios del periodo histórico. Ahí tienen una escala de 5 metros que nos permite ver que se trata en estas primeras construcciones de edificios de tamaños modestos. Pero lo interesante es que ahí ustedes tienen 2 periodos de construcción, el templo 16 y el templo 15, como se los denomina, que fueron construidos uno, el 15 sobre el 16, y que nos muestran la primera ampliación de estos edificios. Porque lo interesante que vamos a ver en el caso de Eridu es que estos templos van construyéndose uno sobre el otro. A lo largo de la historia se reconstruyeron múltiples veces, 16 templos uno sobre el otro. Además, como se tenía la práctica de construir estos templos sobre una plataforma elevada, se aprovechaba el templo anterior como base de esa plataforma. Entonces, dentro de la plataforma de cada templo han ido quedando los restos de las construcciones anteriores, lo que ha permitido a los arqueólogos modernos reconstruir con bastante fidelidad lo que fue la secuencia de esos desarrollos, que es lo que ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha de la pantalla, las distintas plantas de los 16 templos que se fueron construyendo en Eridu uno sobre el otro. En el periodo Ubaid que nosotros estamos tratando ahora serían estos primeros templos que ustedes pueden ver hacia la derecha ahora resaltados con ese círculo rojo, los que se construyeron. Aquí pueden ver ustedes una foto aérea actual del sitio de Eridu, conocido hoy en lengua árabe como Tel Abu Shahrein, y ustedes pueden apreciar ahí el montículo sobre la arena del desierto elevado que refleja los restos de ese asentamiento antiguo. Y aquí, en esta parte más elevada, se encuentran los restos de lo que fue el complejo de templos que estamos mencionando. Aquí pueden ver otra foto en otra perspectiva que permite reconocer más claramente lo que es el desnivel en la superficie del desierto producido por los restos del antiguo asentamiento, y por supuesto esta parte más elevada son los restos de los templos posteriores que eran de tamaño mucho mayor al que estamos mencionando del periodo Ubaid. Por aquí vemos una reconstrucción de los últimos templos del periodo Ubaid que ya tienen una escala mucho mayor que los que estamos viendo del principio del periodo Ubaid. Este sería el templo 8, que ya tiene una planta mucho más grande que los anteriores. Es interesante cómo rápidamente estos templos empiezan a crecer en su tamaño, lo cual nos indica que fueron una innovación exitosa y que la comunidad estuvo dispuesta a invertir cada vez un mayor volumen de recursos, materiales y también bajo la forma de trabajo en la construcción de estos edificios. Por la evidencia de época histórica posterior, sabemos que muy probablemente también ya en esta época temprana este templo estuviera dedicado en honor al dios Enki, al dios sumerio Enki, que es el que ustedes pueden observar en la representación de esta escena del arte sumerio posterior. El dios Enki es el dios de la sabiduría y es considerado un dios particularmente
favorable a los humanos, es el dios de las ciencias y de las artes, y es también el dios del agua. Junto con Enlil y Anu, es el tercero de los dioses principales en el panteón sumerio. Su atributo principal es la cabra, que ustedes pueden observar aquí como símbolo de identificación, que se encuentra a los pies de la figura. Y muy interesante es cómo de los hombros de Enki manan estas dos corrientes de agua en las cuales pueden reconocerse peces adentro, que son los ríos Éufrates y Tigris, porque Enki era también considerado el dios del agua, que abastecía con este vital elemento a los humanos. Por eso también esta característica de ser un dios favorable y amigable para con los humanos. El periodo Ubaid en su conjunto, entonces, sobre todo a partir de los restos funerarios y de la información que los cementerios encontrados en el asentamiento nos brindan, todo parece indicar que fue uno de creciente estratificación social y disminución del igualitarismo. Dentro de esta comunidad, que empezó a asumir características que la distanciaban de lo que era una aldea, empezó a crecer el tamaño del asentamiento y también la población perdió esa homogeneidad que había caracterizado a periodos anteriores y empezó a conformarse dentro de la comunidad un grupo diferenciado con un estatus diferente del resto. De esto serían evidencias, por ejemplo, los ajuares funerarios, y en esos ajuares funerarios encontramos estatuillas antropomórficas más elaboradas que las de periodos anteriores. En este caso podemos ver una muy interesante, que es una figura masculina, a diferencia de las figurillas que encontramos en el periodo neolítico anterior, que normalmente son más bien figuras femeninas. Aquí en Eridu aparecen también las figuras masculinas, y en este caso, esta figurilla que podemos ver allí tiene como decoraciones que adornan su cuerpo, y muy interesante, lleva como un bastón o cetro en su mano, que podría quizás ser, no lo sabemos, un símbolo del estatus del personaje. Diversos investigadores, como Morton Fried y Elman Service, tienen la hipótesis de que la cultura Ubaid vio el surgimiento de una élite de jefes hereditarios, tal vez líderes de grupos de parientes vinculados de alguna manera a la administración de estos templos que surgieron en este periodo, y sobre todo ocupados del manejo de este recurso tan importante que eran los graneros asociados a estos templos, donde se almacenaban recursos comunitarios con toda probabilidad. Y así entramos entonces en el último bloque de esta clase, que es el de las interpretaciones teóricas de este proceso de transformación. Si hacemos una breve recapitulación de cuáles fueron los avances de este periodo Ubaid que culminan toda esa serie de transformaciones anteriores, tenemos que decir que todo se desencadena aparentemente por esta colonización de la Baja Mesopotamia, porque apenas se produce esta colonización, el ritmo de las transformaciones se acelera notablemente respecto de lo que encontramos en los periodos anteriores. Esa colonización de la Baja Mesopotamia llevó necesariamente al desarrollo de una agricultura basada en una irrigación elaborada y el mantenimiento de un sistema hidráulico para el desarrollo de una agricultura en este territorio implicaba necesariamente un cierto nivel de coordinación comunitaria para el trabajo del mantenimiento de esos canales, que era muy intenso, y sobre todo también para regular después una adecuada distribución del agua entre los distintos terrenos cultivables que accedían a esa distribución del elemento. Entonces eso ya necesariamente nos habla de una complejización en la organización de la comunidad. Ese crecimiento en el tamaño viene asociado entonces a una complejidad mayor en estos asentamientos, y esa sería por ahí la diferencia entre Eridu y otros grandes asentamientos del periodo neolítico anterior como Jericó o Catalhuyuk, que Catalhuyuk podía ser un asentamiento mayor en tamaño incluso que Eridu, pero no encontramos en Catalhuyuk las evidencias
de esta complejización social que sí encontramos en Eridu y que se hace evidente en este tipo de construcciones públicas. Entonces, esta complejización es una evidencia probable de esa creciente estratificación social, y esa creciente estratificación social refleja también la conformación de un núcleo de autoridad que es capaz de coordinar los trabajos colectivos de esa comunidad para la construcción de estas obras públicas. También encontramos en este periodo muy importantes evidencias de comercio de larga distancia, sobre todo para traer productos que en la Baja Mesopotamia no están presentes, y también importantes avances tecnológicos en múltiples campos, como la cerámica que ya hemos mencionado, y también en este periodo Ubaid encontramos las primeras evidencias incipientes de trabajos metalúrgicos, en este caso del cobre. El problema que se presenta a los investigadores es cómo denominar estas transformaciones, cómo entender y cómo denominar. Y sobre esto hay un largo debate en la tradición historiográfica, en la investigación académica sobre el tema. Y sobre todo ha sido muy debatido cómo entender y cómo designar esta etapa Ubaid y los cambios que vemos en un sitio como Eridu, por ejemplo. Para algunos autores, lo que vemos en Eridu sería una jefatura, es decir, un tipo de organización social con una estratificación incipiente que ya lo diferencian de las comunidades aldeas anteriores que eran más igualitarias y pone en camino a estos asentamientos a transformarse en el futuro hacia lo que van a ser los estados. O otros autores hablan de una ciudad-templo, este concepto que pone el eje en esta construcción de estos edificios públicos religiosos en los que evidentemente está ligada la construcción de estas autoridades de la comunidad. Yo he preferido en esta clase tomar el concepto más neutro de proto-ciudad como un asentamiento que todavía es de dimensiones modestas, pero que empieza a asumir las características urbanas que luego sí vamos a encontrar más claramente presentes en otros sitios como Uruk, que vamos a tratar la clase que viene. El esquema de la evolución política del antropólogo norteamericano Elman Service es la teoría que muchas veces se aplicó para entender este proceso de desarrollo desde estas aldeas neolíticas homogéneas, igualitarias, hacia la construcción de estos tipos de asentamientos que ya ponen en evidencia una mayor complejidad social. El antropólogo Elman Service presentó su famosa escala neoevolucionista del desarrollo político de las comunidades, en el cual para Service lo común era que en este desarrollo se pasara por 4 etapas. La banda, que sería la típica banda de cazadores recolectores del finales del Paleolítico, pasaba a la tribu, que sería una comunidad aldeana, homogénea, pero que ya practica la agricultura y es sedentaria. Y de allí tendríamos el estado siguiente, que es la jefatura, en el cual hacia adentro ha habido una expansión del tamaño de la comunidad y hacia su interior un principio de jerarquización de la población que permite la aparición de estos líderes hereditarios que, si bien todavía no se diferencian demasiado del resto de la población en el nivel de recursos a los que pueden acceder, sí han adquirido un estatus social y una autoridad política que los diferencia claramente del resto de la comunidad. Entonces, esta jefatura sería el estado incipiente para Service de la transición hacia lo que luego es el estado, cuando ya esa jefatura se transforma en una élite política dirigente plena y que ya no solo tiene una diferencia de estatus con el resto de la comunidad, sino que adquiere también un acceso diferenciado a los recursos que esa comunidad produce. Se transforma verdaderamente en una élite dirigente privilegiada.
Obviamente que para Service lo que vemos en la transición de estos escalones evolutivos es un avance en la complejidad social y el tamaño de los asentamientos. Estas teorías neovolucionistas que tuvieron su auge entre las décadas del 50 y el 70 han sido posteriormente muy criticadas. A modo de ejemplo, para mencionar un autor contemporáneo muy influyente reciente, podemos mencionar al antropólogo norteamericano Norman Joffe, quien en su libro Los mitos del Estado arcaico justamente ha presentado un muy elocuente argumento contra los principios teóricos de esta teoría neoevolucionista. En esta imagen, ahí tenemos la portada del libro y después un esquema un poco irónico que ofrece el mismo Joffe, en el cual nosotros vemos esta escalera, en el cual en el escalón más bajo tenemos las bandas, después las tribus, después las jefaturas y después los estados, el cual Joffe se burla un poco de esta teoría neoevolucionista que parece asumir la idea de que en este proceso de complejización social necesariamente todos los grupos humanos tienen que pasar por una serie de estadios fijos predefinidos. Joffe rechaza decididamente esta perspectiva. Su argumento es complejo y no vamos aquí a resumirlo, pero sí él propone una visión alternativa en la cual no hay un único camino hacia el desarrollo del Estado y antes que una evolución gradual, lo que Joffe ve en muchos casos es una creciente complejidad que en un momento dado puede llevar a una rápida aceleración y un cambio abrupto que puede terminar desembocando en la creación del Estado. Para Joffe, el origen del Estado es más bien el resultado de procesos de diferenciación social e interacción política. A medida que estas comunidades se vuelven más complejas, como en el caso de Eridu, lo que sucede, dice Joffe, es que la sociedad se va especializando y van surgiendo grupos diferenciados espacialmente, diferenciados ocupacionalmente, etc. Pero dentro de esos grupos surge uno que se transforma en el centro político y que logra establecer un posicionamiento de autoridad respecto del resto. Por supuesto, no vamos a resolver nosotros aquí la cuestión de este debate teórico, ni nos interesa profundizar demasiado en él, pero sí podemos comparar algunos esquemas a modo de cierre. Al esquema de Service, que parte de esa organización en bandas de cazadores-recolectores que pasan a esas tribus de agricultores y luego hacia esas jefaturas, como lo que Service cree que encontramos en Eridu, luego se termina desembocando en la organización estatal. Otros autores han propuesto esquemas alternativos sobre la base de ideas diferentes. Para Service, la creación del Estado tiene que ver sobre todo con un consenso social que asume la creación de esas autoridades porque la existencia de esas autoridades también beneficia al conjunto de la comunidad en la medida en que se pueden llevar ahora a empresas colectivas, por ejemplo, que resultan en beneficio de todos. Otro teórico norteamericano, Morton Fried, tiene una visión diferente en la cual en vez de acentuar el consenso, se acentúa el conflicto. Y en su propia escala de etapas, Fried ofrece una visión alternativa a la de Service, en la cual pasamos de una sociedad igualitaria a una sociedad jerarquizada en la que empiezan a surgir esas diferencias incipientes, pero todavía esas diferencias incipientes son de estatus y no tanto de acceso a los recursos económicos, que luego eso con el tiempo da origen sí a una sociedad estratificada y finalmente sí esa sociedad estratificada lleva a la aparición del Estado. En la visión de Fried, el Estado, entonces, antes que aparecer como resultado de un proceso de consenso, aparece como el resultado de un proceso de dominación en el cual esa diferenciación social es anterior al Estado y lleva al surgimiento de una élite que crea el Estado, simplificando el argumento, para defender sus intereses. Estoy haciendo como una caricatura muy simplificada del argumento de Fried, pero para que se entienda claramente. Personalmente, prefiero para el análisis histórico y como
herramienta didáctica para explicar los procesos, un esquema diferente, como el de Charles Redman, que divide en más etapas y es el que yo he seguido en estas clases a la hora de conformar las diversas bloques en las que las he ido dividiendo los contenidos. Redman nos habla primero de una etapa de cazadores-recolectores, a la que sigue los cazadores-recolectores semisedentarios que vimos en la clase pasada. Aparecen los primeros poblados de agricultores, como Catalhuyuk o Jericó, o los primeros que vimos en esta clase. Luego eso lleva a los poblados de agricultores avanzados, como los que vimos esta clase en Teles Sawan, que ya tienen evidencias de una organización social más compleja, y luego eso llevaría finalmente a estos poblados templo, ciudades templo, como sería el caso de Erigo. Y luego a su vez eso desembocaría en las ciudades-estado y luego en los estados territoriales o estados nacionales de los que habla Redman. Esas etapas vienen acompañadas, por supuesto, siempre de un crecimiento en la complejidad social y en el tamaño de los asentamientos. Así que ahí hemos dejado planteada el desarrollo, la evolución hacia ese estadio más avanzado de la organización estatal, que es el que vamos a ver en la clase siguiente.